Fausto Yepes. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Pero bancadas como la Revolución Ciudadana Construye y el Partido Social Cristiano ya se han pronunciado expresando su rechazo a esta propuesta. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito y político, también para hablar sobre el apoyo al presidente de la República. Puede llegar a su fin, al menos eso parece, de acuerdo a las últimas expresiones de varios representantes de los partidos políticos en la Asamblea Nacional. Y cómo ha influido también esta crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un gusto. ¿Será que hemos escuchado ya hace pocos instantes, Construye el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, le han dejado solo al gobierno en esta intención de incrementar el IVA al 15%? ¿Es ya una señal de que esta luna de miel que tenía se acaba? A ver, creo que es una gran equivocación del presidente de la República. ¿Por qué? A ver, en las últimas horas, en los últimos 3 días, el país ha vivido momentos que creo yo muy pocas veces en la historia de este país se han vivido. Tú tienes gran experiencia en lo que respecta a la información, a la comunicación, y creo yo que estarás de acuerdo conmigo en que estos eventos muy pocas veces se han dado en la historia de este país. ¿A qué me refiero? Nunca antes se vivieron momentos de tanta zozobra, preocupación y nerviosismo por parte de la población alrededor de la violencia provocada por estos grupos terroristas vinculados al narcotráfico. A partir de este hecho que se produce en un canal de televisión del Estado, que es TC Televisión, la gente entra en pánico porque estamos viendo en vivo y en directo cómo un grupo de delincuentes, de narcotraficantes, de terroristas se toma la sede de este canal, y a partir de eso se produce lo que en un conflicto bélico, lo que en una guerra se denomina como el elemento emotivo. El elemento emotivo es el principal elemento que se maneja en un conflicto bélico. Así te lo dicen los libros de inteligencia militar o los libros de los libretos de guerra. El elemento emotivo es ese hecho fundamental que provoca la adhesión, que provoca el apoyo ciudadano a uno de los bandos. En este caso, al gobierno nacional. En este caso, al presidente desencadenante de toda esta crisis que se ha venido sufriendo durante ya varios años, porque las crisis carcelarias, ya hemos tenido eventos, estados de excepción. El gobierno de Lazo te contaron más de una decena de estados de excepción, pero esto fue como un desencadenante. El verlo en vivo y toda esta conmoción que se causó en Quito, por ejemplo, el pánico se apoderó de la gente, independientemente de que sea real o no, pero ya era el momento en el que el gobierno tenía que tomar decisiones y la ciudadanía reclamaba eso. Sí, Fausto, has tocado un punto muy sensible, pero creo yo que es fundamental que lo analicemos. Has dicho, haya sido o no real. Por supuesto que sí. Si es que ese... Me refiero a la dimensión. Me refiero a la dimensión, evidente. Sí. O sea, es un tema complicadísimo. ¿Por qué? A ver, como tú dices, han sido una serie de eventos que se han venido dando, pero que en un momento determinado, como la inseguridad también es una percepción, se convirtió en un momento lamentablemente en parte del paisaje. Los muertos, los asesinatos, la gente se empezó a acostumbrar. Lo que sucede es que hace pocos días se fuga uno de los principales delincuentes vinculados al narcotráfico, que es Fito. Ahí el gobierno sufre un golpe muy importante. Ese golpe muy importante le perjudica, por supuesto que sí, al gobierno nacional, porque coincide en el gobierno de Daniel Noboa el escape de este personaje, que además, por demás está decirlo, entraba y salía de la penitenciaría. Pero se fuga... Pero hay un precedente a eso, y es el caso Metástasis. Sí. Ahí la gente comienza a prepararse, ¿no? Toda esta conexión del narcotráfico, la justicia, la policía, Fuerzas Armadas, involucrados, exfuncionarios. La gente empieza a informarse de eso, ¿no? Y sale el escape de Fito. La gente empieza a informarse, la gente empieza a saber, la gente empieza a conocer sobre estas vinculaciones ya más profundas del narcotráfico con diferentes instituciones públicas y privadas del Estado. Y se produce este hecho, se fuga Fito, y enseguida, 1 o 2 días después, el tema de TC Televisión. Este hecho sí es un detonante, Fausto. Se produce ahí este elemento emotivo, que en una guerra es fundamental, y la gente comienza a tomar partido
a favor del gobierno, a favor del Estado, a favor del presidente de la República, el momento que, como resultado de ese hecho, firma un decreto en donde se declara un estado de guerra en el país. Y se le da al ejército toda la potestad para que vaya en contra, armamentísticamente, logísticamente, en contra de estos grupos terroristas, como se los ha denominado. El tema es que a partir de eso, el presidente de la República tiene la gran responsabilidad de demostrar que en serio está yéndose en contra del crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que percibe la gente y añora la gente? Es que el Estado tiene que irse con todo, en serio, en una guerra en contra del crimen organizado. Voy a decir cosas con mucha crudeza, pero la gente quiere ver muertos a los asesinos, quiere ver muertos a los delincuentes, quiere ver muertos a los narcotraficantes. Y creo yo que esos hechos tiene que llevar a cabo ya el gobierno, el Estado, a través de las fuerzas del orden, a través del Ejército Nacional. La gente espera el momento para que entren a las cárceles y que pongan orden en las cárceles. La gente espera que se recapture a Colompico, que se recapture a Fito y a otras cabecillas del crimen organizado y que se les trate mal. Físicamente, inclusive. La gente quiere que se les trate mal físicamente y que se les ponga en orden y que no vuelvan a estar en las condiciones como han estado hasta ahora. Pero además, Fausto, como es un elemento determinante, elemento emotivo, nunca antes en la historia de este país, o muy pocas veces, pero con esta fuerza, un presidente de la República ha recibido tanto respaldo, no solamente ciudadano, popular, de la opinión pública, de políticos, partidos políticos y comunidad internacional. Entonces, el presidente tiene que aprovechar todo ese respaldo que tiene para ir con todo en contra del crimen organizado. Ahora, ir con todo en contra del crimen organizado, y eso es lo que de alguna forma se han planteado ya en este postdebate de lo que ha ocurrido desde el inicio de esta semana. Y esto solo depende de que ponga a las fuerzas militares en las calles o en las cárceles a matar a terroristas, a quienes los ha catalogado así, integrantes de estas bandas, o hay otro elemento que creo que es lo que se nos está olvidando, o no sé si al gobierno se le está olvidando, que también la gente va a necesitar más adelante, para que esto sea una solución de mediano y largo plazo, atacar a las estructuras. Porque los que vemos detenidos, independientemente que la gente esté aplaudiendo el maltrato y todo eso, discutible, pero no son los que financian, sí. No son los que están sosteniendo esas estructuras de narcotráfico. No hemos visto peces gordos, vemos jóvenes. Así es, son los soldaditos. Lastimosamente son los soldados que que además hasta lastimosamente viven en condiciones paupérrimas de mucha pobreza. Carne de cañón de estos grupos. Posiblemente sean los que venden, los que están vinculados al microtráfico y que no significan nada en esa estructura. Y que habrán recibido para la comida del día, para... Sí, siguen viviendo en pobreza total. Exactamente. No, comparto 100%. No solamente tiene que actuar en materia de imagen o comunicacionalmente hablando, que sí es importante, porque la seguridad es también un tema de percepción. Entonces, Y llevaba más de un mes sin comunicarnos nada. Exactamente. Entonces, si es que sale a las calles del ejército con toda su logística y que tú les ves paseándose o haciendo patrullajes en sectores populares, porque además no tienen pues que estar patrullando sectores en donde sabemos que no está el crimen organizado, en donde no vive, en donde no opera. Yo hace poco escribí un análisis diciéndole al presidente de la República y contándole más o menos cómo está estructurada la ciudad de Quito y en dónde está el crimen organizado. Tienen que estar actuando en Atucucho, en La Pulida, en Pizulí, en el Comité del Pueblo, en La Bota, en la Jaime Roldós, en Katsuki de Moncayo. Ahí tiene que estar operando el ejército y la policía, en donde está el verdadero crimen organizado, en donde se refugia el crimen organizado y en donde opera. Guamaní, Cutuglagua, por supuesto, Chillogallo, todo el sector de Quitumbe, del sector Eloy Alfaro. Entonces, ir a donde las papas queman, ir en donde están las estructuras de organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico. ¿Y no será mejor a la par también dar en esos lugares que son zonas históricamente olvidadas, servicios básicos, escuelas? Sí, deporte. Exactamente, en donde tiene que haber ya una participación no solamente del Estado, sino también en conjunción con los municipios, con los gobiernos autónomos descentralizados. Muy seguramente el gasto que ahora nos piden hacer va a ser mucho menor con ese tipo de inversión. Por supuesto, porque estás preparando a la ciudadanía para que no se... ¿Y esto está viendo el gobierno? No,
No, o sea, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto, Fausto? Hemos visto que a partir del hecho de TC Televisión se firmó el decreto ejecutivo, que está muy bien y que se ha aplaudido, el decreto en donde se establece un estado de guerra en el Ecuador. Y a partir de eso, las fuerzas públicas, el ejército, la policía, la marina han salido a patrullar. Ojalá en lugares como los que estamos señalando, en donde realmente hay crimen organizado, pero a la par tiene que haber, lógicamente, una propuesta de reactivación económica también, pero además una reactivación de todos esos sectores olvidados, en donde tiene que haber la posibilidad de que a partir de la educación, del deporte, de la infraestructura, como has señalado tú muy claramente, pueda haber esa posibilidad de que no exista una cultura del narcotráfico, porque lo que estamos viviendo en el Ecuador es que hay una cultura del narcotráfico. Los niños, los pequeños, los jóvenes ven en las figuras de la televisión, de las películas, de las series, a figuras a las que quieren parecerse, quieren ser narcotraficantes, quieren llegar a ser esas figuras. Pero hay gente aparentemente preparada, o al menos se dice preparada, que igual quiere parecerse a ellos. Sí, sí, porque además, como tú dijiste hace un momento, los que van presos bien pueden ser los soldaditos, o los que se han fugado, como el caso de Fito, Colompico u otros cabecillas, pueden ser los jefes de las estructuras logísticas de transporte de droga. Pero ¿quiénes están atrás? Hay toda un sistema del narcotráfico ya insertado, no solamente en entidades públicas del Estado, en la justicia, en la fiscalía, en la policía, en las fuerzas del orden, pero también en sectores privados, en donde hay toda una empresa, todas unas empresas alrededor del crimen organizado, en donde está el dinero del narcotráfico. Y volvemos a la primera parte. ¿El apoyo al presidente podría llegar a su fin? Era la pregunta inicial, y esto respecto de la propuesta de elevar al 15% el impuesto al valor agregado. Esto ya en el tema político podría ya generarse las primeras fricciones, si bien no está atacando directamente al menos al origen del problema, y que son varios problemas en realidad, pero esto le podría menoscabar este acceso que tiene hoy por hoy, o al menos tenía hasta hoy, en la Asamblea Nacional. Políticamente está en un dilema. Sí, no solamente en la Asamblea Nacional, sino ante el pueblo, porque no es el momento, más allá de los problemas que tiene el Ecuador en materia de seguridad. Precisamente analizamos el tema anterior, porque en el mediano plazo ya la gente va a decir, bueno, no quiero ver militares todo el tiempo en el centro comercial, no quiero ver militares todo el tiempo en el parque, no quiero salir a caminar con un militar al lado, quiero estar tranquilo. O les puedes ver patrullando y no pasa nada, no ha pasado nada, no se han ido en contra de los delincuentes reales, de las cabezas. Esta condición de emotividad. Exactamente, puedes desvanecerse muy fácilmente. Así mismo es. ¿Cuál es el dilema ahora de...? Sí, el dilema, yo creo que hay una equivocación de él. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando se produce una subida del IVA? No es que se están subiendo 3 puntitos del IVA, pues, sino que eso produce todo un proceso inflacionario que puede hacer que suban los precios 10%. Entonces, la gente que este momento... Menor capacidad adquisitiva. La gente que tiene este momento problemas no solamente de inseguridad, tiene también problemas económicos, de falta de trabajo, de falta de dinero. No hay plata en el país, la gente está sin dinero. El país tiene que reactivarse económicamente, y en momentos en los que estamos viviendo un drama en materia de inseguridad, no se le puede al pueblo ecuatoriano gravar con un impuesto que va a tener que pagar el consumidor. No va a haber la posibilidad de mover la economía porque los precios van a subir, va a haber un proceso inflacionario. La gente está encerrada en las casas. Imagínate tú. Entonces, yo pongo un ejemplo, Fausto. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que fue la figura determinante que lideró a todos los aliados al triunfo de la Segunda Guerra Mundial, héroe aclamado por su pueblo, por Inglaterra, no logró ser reelecto para un segundo mandato como primer ministro. Él hizo un llamado ante la Cámara de los Comunes para que el pueblo de Inglaterra se someta a sangre, sudor y sacrificio. La gente no quiere sacrificarse, la gente no quiere sufrir, la gente no quiere sudor y la gente no quiere lágrimas. Entonces el presidente de la República no solamente que va a empezar a tener problemas frente a los políticos de la Asamblea,
sino que también va a tener problemas frente a la gente que, como bien ha señalado hace un momento, está muy bien que ahorita se haya aglutinado la gente, que le apoyen al presidente, que todos los sectores le apoyen al presidente para poder combatir el narcotráfico, para poder combatir la delincuencia, pero si es que pasa el tema sin ningún resultado real y solamente nos quedamos con lo sucedido en TC y con la firma del decreto y con militares que vayan de un lado al otro y no hay resultados reales de violencia del Estado en contra de los narcotraficantes, si es que no se solucionan los problemas y además le meten el bolsillo, la mano en el bolsillo a la gente, entonces va a tener muchos problemas, inclusive él, en lo político, pero también frente a la gente que le va a quitar el respaldo que hoy tiene. Y si es que él tiene intenciones de ir a la reelección, puede ser un gran problema. Y en pocos días ha sido una de cal y otra de arena. Así es. Se ve claramente que no hay estrategia, Fausto. Se ve que a ratos dices puede haber estrategia, puede ser un hilo conductor comunicacional el que estás llevando a cabo, pero un día dice una cosa y el día siguiente dice otra. Hace pocos días decía que no iba a haber una subida de impuestos. Me parece que fue hace 2 días. Y el día de ayer manda a la Asamblea justamente esta propuesta de reforma. Que políticamente le han leído como un pretexto del presidente para recaudar recursos que evidentemente mucha gente dice todo esto pudo haber sido preparado y pensado para poder empezar a cobrar impuestos, que no pudo hacerlo de otra manera. Esperamos certeza sobre todo, Antonio. Nuevamente muchas gracias, Fausto. Ha sido Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito y político, hablando sobre estos apoyos al presidente de la República. ¿Se desvanecen o no en el legislativo? Algunas de las decisiones confusas también dentro de esta semana que ha sido donde se ha desatado la violencia y un decreto polémico pues que se espera tenga resultados. No obstante, las medidas económicas también asustan a los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.